Ya, ahí sí. Ahí sí, discúlpenme que no lo estaba grabando. Bueno, pese a que en el fondo yo fui tomando distintos tipos de herramientas para tener una mejor crianza para con mis niños, me era tremendamente importante y fundamental ir encontrando en el fondo la resignificación de mis propias historias. Cuando yo ya me percaté de que todo esto funcionaba, o sea, yo quería que hubiesen patrones en mi vida que dejaran de existir y quería implementar nuevos patrones para mi familia, para mi sistema familiar en general. Y cuando yo me percaté de que eso sí funcionaba, sí servía, aprendí hace más de 10 años más o menos programación neurolingüística, coaching, mindfulness, hipnosis, mentoría, y yo todo eso lo que hago es adaptarlas para la parentalidad y adaptarlos para la educación. Todo lo que ustedes han aprendido, ya sea en parentalidad o en educación, no es porque sí, es porque todo ha ido teniendo una modificación en el tiempo que ha sido creada para las necesidades que tenemos nosotros ahora, ¿ok? Entonces, ahí tal cual como dice, les doy la más cordial bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida. Yo amo mi trabajo por sobre todo el sentirme con plenitud en lo que yo hago, pero por cierto también comprendo de que eso no siempre fue así. Me llena en todos los ámbitos. Y lo que más me gusta dentro de lo que es el coaching parental es que cuando yo tengo familias que me llegan a mí por sistemas terapéuticos, a mí no me llegan generalmente familias que estén bacán, que estén bien. A mí generalmente me llegan familias que en alguna parte hay sufrimiento, que en alguna parte hay lejanía, hay mutismo. Las familias cuando están en mutismo son ese tipo de familias que dentro del hogar no se hablan. Y si se hablan, se gritan. Entonces, ver la resignificación de todas las familias en el tiempo y la evolución que van teniendo, para mí es, sin lugar a duda, de un placer y de una... Me llena el alma saber que las familias se vuelven a unir y se vuelven a encontrar cuando ellos mismos pensaban de que eso era un imposible. Y eso a mí de verdad me penetra muy dentro de mi corazoncito. ¿Y tú, Natalie? Bueno, les puedo contar mi experiencia porque sin duda en algún momento me sentí con mucha culpa, muy perdida, ¿verdad? Buscando herramientas emocionales. Tengo una hija adolescente y tengo dos chiquititos, entonces sentía que estaba como en todas las etapas y no podía abarcar todo, me faltaban herramientas. No sabía cómo manejar ciertas situaciones y también mi emocionalidad. Por lo tanto, llegué al mando, ¿cierto? Conocí a la Giancarla, luego de mucho tiempo de no estar segura si entrar, no entrar, pero el primer día entré al coaching parental hace ya 3 años y la verdad es que me sentí acogida, la culpa quedó atrás y ya me sentía una buena mamá, una buena persona por el solo hecho de buscar herramientas para ellos, que son mi motor, por supuesto. Bueno, y en el coaching parental sin duda encontré herramientas para mí, el conocerme más para yo desde ahí poder ayudar a mi entorno, a mi familia, que no teníamos una tan buena comunicación, con mi hija adolescente estábamos muy alejadas y sentí que me cambió, la verdad es que ahora yo les puedo decir que me cambió la vida, cambió mi entorno, saqué la mejor versión de mí, lo sigo haciendo y eso se transmite. Yo empecé por mí y empezando por mí empecé a cambiar mi entorno. Así que de verdad los invito a vivir la experiencia. Yo sé que hay Aprovechemos todos el día de hoy. Exactamente, así que aprovechen este webinar. Exacto, sí. Bueno, yo les quiero confesar algo. Yo tenía una planificación estratégica súper marcada hasta ayer. Y como varios de ustedes me conocen, a mí cuando el pelómetro, llámese el pelómetro, los deditos de los pelitos,
o llámese el guatómetro, mi guatita, algo más allá me decía, no, no hables de eso que ibas a hablar, porque era, o sea, es coaching parental, es todo lo que vivirías en la experiencia de estar en un diplomado de lo que es coaching parental, pero era muy técnico, así que el día de hoy yo te cambié la estructura de lo que vamos a ver, y creo que lo vamos a hacer bien, todos juntos aquí aprendiendo de esto. Hay que partir por esta metáfora, por una metáfora que para mí es, sin lugar a dudas, el inicio de una relación. Nuestros hijos y nosotros mismos somos como las luciérnagas, que más encima, qué triste lo que te voy a decir, pero más encima escasean, y más encima están casi que extintas. ¿A qué yo voy con esta metáfora? A que hoy en día una de las preocupaciones que a mí más me lleva a ocuparme de la adolescencia, de la niñez y de las familias en todo su esplendor, es que hemos perdido la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Y necesitamos volver a aprender nuestras luces para comunicarnos, mostrar también de una manera correcta, en el fondo, cómo es que yo me estoy queriendo hacer entender que me quiero comunicar. Y también resignificar todo lo que signifique, mira lo que te digo, resignificar todo lo que signifique para cada una de las personas la comunicación. Tenemos niños, niñas y jóvenes, adolescentes, que vivieron, y grandes también, varios adultos que lo he visto, que vivimos ya 2 años de pandemia, en donde aprendimos a comunicarnos a través de una pantalla, y los niños a través de celulares. Y en este momento en donde ya todo vuelve a la relativa normalidad, nos hemos visto con mucha violencia por la falta de la comunicación, hemos perdido la capacidad de comunicarnos. Hay mucha violencia entre los niños, no solo entre los adultos. Y también lo que hemos visto es una exacerbación de todas las hormonas a nivel infantil y adolescente. O sea, más niños, por esa necesidad de querer sociabilizar, más niños deseosos y ganosos de los niños o niñas en el fondo que les gusten. La violencia, una de las cosas como tú la evitas es a través de la comunicación. Y ahí está una de mis grandes y ocupaciones. Mira eso, y ocupaciones. No solo me preocupo, sino que también me ocupo, ¿ya? De que mis hijos y los hijos de mis amigas y los hijos de la gente que estudia con nosotros y nosotros los adultos adquieran herramientas comunicacionales que le permitan sentirse bien, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A través de qué? Giancarla, cuéntanos a todos el día de hoy, ¿qué es el coaching parental? El coaching parental, querida Natalie, es, y para todos por cierto, el coaching parental es una destreza. Mira la palabra que voy a ocupar, los que han estudiado con nosotros sabrán, este es mi mapa, ¿ya? Este es mi mapa. Pero el coaching parental pasa a ser un estilo de vida que tú incorporas dentro de tu ser, dentro de tu forma de actuar permanentemente. Entonces, desde ahí tienes una manera de comunicarte diferente. Es así de simple, a través de, por ejemplo, la imagen que está ahí, que es una ayuda en una guía que puede existir entre padres, madres, tutores o niños, niñas y jóvenes. ¿Para qué nos sirve este coaching parental, Giancarla? El coaching parental, a mí me encantaría que ustedes fueran descubriendo a medida que vamos hablando en este webinar, cada uno de nosotros fuera descubriendo realmente para qué sirve.
Pero para mí, una de las mejores cosas que tiene el coaching parental es que tú realmente aprendes a comunicarte con las personas. ¿Y qué es la comunicación, chiquillo? La comunicación lo es todo en la vida. Todo. O sea, si yo quiero generar vínculo con mis hijos, y mira, interesante esto, el hecho de que sean tus hijos a ti no te da el derecho en el tiempo o no te entrega el derecho en el tiempo a que eso se convierta en una relación efectiva. El vínculo es una creación, se crea, se gesta, se forma, y ese vínculo en los tiempos de ahora es algo tremendamente volátil. Y yo creo saber por qué. Nuestros padres, bueno, nuestros abuelos venían de una crianza extremadamente doctrinaria, en donde estaban posguerra o en la misma guerra, ¿cierto? Nuestros padres también tienen bastante esa crianza. Entonces nosotros, que somos los hijos de nuestros padres, venimos con la tendencia de que nosotros no queremos que nuestros hijos carezcan de las cosas que nosotros carecimos. O tampoco queremos que ellos no tengan lo que nosotros no tuvimos. O si yo no tuve amor, yo lo repleto de amor. Si yo no tuve cosas, yo lo repleto de cosas. Y etcétera. Hemos vivido los últimos años, llámese generacionales, con mucho polo. Está el polo de la doctrina y está el polo de te entrego todo, te formo con el camino con algodones, o me despojo de ti y ve tú cómo te las arreglas. Y resulta que la realidad no es ninguna de las tres, porque nuestros niños de ahora no son ni nuestros abuelos, ni son nuestros padres, ni somos nosotros. Es una generación completamente diferente, que nace con otras cosas también diferentes, que tiene otras necesidades y que nosotros como padres tenemos que hacernos cargo de eso para entregarles a ellos a través del tiempo la habilidad de sentirse un ser humano. Mira lo que te dije. La habilidad de sentirnos seres humanos, cosa que se ha perdido en el tiempo. A mí hay otra cosa Natalie, que me preocupa muchísimo y también me ocupo, ¿Sí? que hemos visto mucho en las familias. El analfabetismo emocional es muy alto. Y no estamos atendiendo a ese analfabetismo. ¿Qué significa ser un analfabeta emocionalmente, Natalie? Eso. ¿Qué significa? Quiero saber. Significa de que no comprendemos dónde están nuestras potencialidades, dónde están nuestras limitantes, en donde no entendemos todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Para quién está enfocado este coaching parental? Esta pregunta me encanta, porque cuando yo partí creando el coaching parental como un diplomado, gracias a el respaldo de HCN World, de la IMCC Latam, o sea, estamos respaldados a nivel internacional. ¿Te fijas eso que es un tremendo logro y un orgullo para nosotras? Lo que más me gusta de este para quién es que es realmente para todos quienes quieran adquirir destrezas comunicacionales desde el enfoque AICC, que es nuestro enfoque, que nos entrega y nos permite la posibilidad de la autopercepción. Por ejemplo, con nosotros estudian mamás, papás, profesionales de la salud infanto-juvenil, estudian docentes, estudian directivos incluso, porque aprendes a leer al ser humano desde una mirada muy bonita. Y al leer al ser humano desde esa mirada tan bonita, lo que nos permite a nosotros es responder de una manera efectiva y afectiva para que esa persona se sienta también, y voy a repetir esto muchas veces el día de hoy, ser humano.
Oye, Giancarla, ¿y el enfoque ICESED que lo acabas de nombrar? Nuestro enfoque ICESED ¿Qué es lo que es? significa, sí, el enfoque significa aprendizaje interno socioemocional desde el coaching educativo, desde el coaching parental, desde el crecimiento en el fondo personal, desde nuestras metodologías. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, tiene toda una estructura a nivel educativo y también a nivel parental. Pero ¿qué es lo que sucede en primera instancia? Se dio un tiempo como de esta fama de la educación emocional en donde todos hablaban del aprendizaje socioemocional. Y yo estaba en completo desacuerdo con eso. Siempre lo estuve de un principio porque me preguntaba a mí misma, me decía, misma, ¿cómo yo voy a aprender o sea, cómo yo adquiero aprendizaje socioemocional cuando te están hablando del aprendizaje externo hacia los otros, si tú no te conoces a ti mismo? Es súper difícil eso. Es súper difícil, es irreal y es falso. Y ese es el problema que tenemos con los niños, niñas y jóvenes de hoy, que nos enseñaron en el tiempo a que teníamos que aprender a respetar al otro, a valorar al otro, y todos los valores comunes enseñados en la escolaridad e incluso en nuestra familia partía con un otro. Y eso no puede ser, por eso es aprendizaje interno primero, socioemocional. O sea, yo parto de adentro y según quién yo soy y me voy formando de adentro, voy respondiendo. Y vamos a hablar de palabras hermosas como por ejemplo, los problemas de segunda orden son los problemas socioemocionales. Y nosotros como padres y como educadores nos hemos dedicado a resolver problemáticas solo de primera orden. O sea, nuestro entorno, nuestras conductas. Y ahí está lo socioemocional. ¿Viste? Ahí mi dislexia me jugó la mala pasada y me acabo de dar cuenta. Dije primero, sí, ¿se fijan o no? Todo, oye, eso es lo otro. Chiquillos, ustedes que están ahí conectados, están viendo de la plataforma que estén viendo. Sus hijos van a tener 1.000.000 situaciones, cosas, problemas. Nosotros queremos invitarte, y es lo que hacemos a través del coaching parental, que todas las dificultades de nuestros hijos hoy son sí o sí las fortalezas del día del mañana. Mira lo que te dije. Las debilidades, las dificultades y las problemáticas de tu hijo o tu hija del día de hoy pueden ser, porque va a depender de ti, las futuras habilidades o talentos del día del mañana. Y ahí está nuestra resignificación. Y para eso es importante esa slide. ¿Qué ves tú ahí, Natalie? Uy, veo el Cristo Redentor en ese ojito. Y también veo un niño mirando ese Cristo Redentor. Así es. La mejor concepción para mí, o la mejor creación, está en el ser humano cuando existe una autopercepción, ¿cierto? El conocerme y el reconocerme, porque yo me tengo que conocer todos los días, porque todos los días hay cosas nuevas en mí, o sea, el día que yo no descubra algo nuevo en mí, prefiero considerarme. Lo que pasa, que lo que hay, y hay como la pregunta, ¿nosotros sabemos realmente qué hay dentro de nuestros hijos? ¿Sabemos realmente qué es lo que están pensando nuestros hijos? Me interesa, mira la pregunta, me interesa saber lo que mi hijo o mi hija está pensando. Me interesa saber lo que mis hijos hacen. Me he topado y hago esa pregunta. Claro, ¿cómo podemos hacer para conocerlos más y que ellos también se conozcan a sí mismos? Que sean conscientes de sus habilidades, de sus fortalezas. Exacto, sí. Miren,
yo creo que esto lo del camino es como para mí también una muy bonita metáfora. Los niños aproximadamente, estos son datos aproximados, ¿ya? Los niños aproximadamente hasta los 7 años hacen lo que nosotros queremos que ellos hagan, por el simple concepto de la creencia. Nuestros hijos nacen puros y con todas las capacidades y con todo el talento y con toda la creatividad y con su cerebro en su máximo esplendor siempre. Para mí, todo ser humano nace con talento. Quienes van potenciando ese talento o limitando ese talento somos nosotros, sus padres, es su colegio también, y en parte, los amigos. Y ahí yo te quiero contar lo siguiente. ¿Se ve el puntito azul cuando yo lo muevo, no? Sí, buenísimo, ya, buenísimo. Los niños aproximadamente hasta los 7 años de edad, como yo te decía, hacen lo que nosotros queremos. Desde esta creencia, que yo la hago mía completamente porque lo creo 100%, desde esta creencia es que, chiquillos, uno, la crianza en doctrina ya no sirve. O sea, tú haces esto, no hagas esto, ponte pijama, anda a lavarte los dientes, haz aquí, tráeme aquí, haz allá. Eso ya no sirve, chiquillos. Lo único que vas a generar en tus hijos es frustración, ¿ok? Porque ellos vienen con otro chip incorporado. ¿Qué significa que vengan con ese chip? Que ellos están reseteados. A nosotros la doctrina nos decía, puedes hablar, puedes callar, puedes moverte, puedes hacer esto, ¿ok? A ellos eso ni siquiera les entra por la cabeza. Tienen que, es como, ¿y por qué? ¿Se han fijado el famoso ¿y por qué de alrededor de los 4 años? Bueno, sí. Se mantiene, ahora se mantiene hasta como los 12. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es la principal respuesta de que nuestros hijos no reaccionan en base a la doctrina. Desde ahí estamos, si eres una mamá o un papá que cría desde la doctrina, no nos va a servir. ¿Qué pasa? Que desde los 10 años aproximadamente incorporan de a poco sus propias creencias. Y ahí comienzan recién a hacer más o menos lo que ellos quieren. Porque antes igual lo hacían, pero hay una gran diferencia, que lo hacían frente a ti. Entonces tú le decías, bájate de ahí que te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer. Tu hijo comprobó 2 o 3 veces que no se cayó y el vas pasó a la historia. Entonces tú, que eres su mamá, su papá, su pilar fundamental, ya no estás en lo cierto. Entonces una lingüística que adquirimos también con el coaching parental, diferente. Entonces en vez de vas, ¿qué podría ser? Te puedes caer. Te podrías caer. Bájate de ahí porque te podrías caer, es una posibilidad. Entonces, a los 10 años, lo que pasa con ellos es que siguen haciendo más o menos en base a las creencias lo que ellos quieren, pero la diferencia es una y es clave. Y ahí tú no te das cuenta, porque todo lo que ellos están haciendo ahí es con los amigos, no es contigo, ya no es frente a ti. Es más, en muchas oportunidades, en el colegio los niños terremoto y en las casas unos santos, y cuando llaman a los papás, no, mi hijo no, ¿cómo se...? Pero es que ¿conoces o no conoces a tu hijo realmente? Y fíjate que de los 7 a los 10 hay 3 años de diferencia. ¿Se fijaron de ese detalle? Durante esos 3 años tú tienes una gran posibilidad que si en los 7 no cambiaste tu estilo de crianza, esos 3 años son clave para que tu lenguaje cambie idealmente y los 10 no sean tan como el estigma que tiene la preadolescencia, que quiero eliminarlo de raíz en este webinar. Me encantaría que elimináramos esa creencia de que los niños o los adolescentes aborrecen. No, chiquillo. Aborrecen porque nosotros como papás y como mamá no tuvimos las capacidades para que ellos supieran llevar su adolescencia de mejor manera. Nos guste o no nos guste, pero es un poquito así. Entonces,
Desde los 13 años, los niños hacen lo que ellos van queriendo, lo que ellos van incorporando a su sistema de creencias personal. Y desde ahí se te fueron por un tubito, en donde la adolescencia se te hace un suspiro en caso de que tú tengas una buena comunicación con tus hijos. Y en caso de que tú no tengas una buena comunicación con tus hijos, se te hace una eternidad. ¿Cierto? Porque la comunicación es eso, es unión o es desunión. Entonces, desde ahí, mi hijo adolescente o mi hija adolescente ya no quiere conversar conmigo, pues mejor han de dejarme a la fiesta. Que ahí sí me entienden. ¿Te fijas? Eso es lo rico del coaching parental, Natalie, Lore, Fran y todos los que están aquí presentes. El coaching parental te entrega herramientas que hacen que todas las etapas, porque ahora hemos hablado solo primera infancia, preadolescencia, adolescencia, bueno, todas las etapas sean importantes en el fondo. Para esta clave, Natalie. Me gustaría saber a mí, ¿qué es la autopercepción y cómo la trabajo en mis niños? Sí. La autopercepción es la clave, chiquillo, es la clave inicial. Bueno, para nosotros, desde la comprensión absoluta del crecimiento personal de cualquier ser humano en el fondo. ¿Qué es lo que sucede? El coaching parental, bajo mi mirada, es un complemento tremendamente certero de frutos a corto, porque tú aprendiendo estas herramientas vas a ver cambios inmediatos. A corto, a mediano, pero aún más a largo plazo. Y a mí hay algo que también me está preocupando y ocupando al mismo tiempo. Que el tiempo de verdad se está haciendo un suspiro. El tiempo está pasando muy rápido. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, y por eso se llama crianza, se llama triple C, el estilo de crianza que nosotros enseñamos, porque se llama triple C, crianza en causalidad consciente. Yo soy consciente del tiempo que tengo, soy consciente de las herramientas que he adquirido, que me he capacitado y he implementado, no solo en mi vida personal, sino que también a nivel familiar. Y he sido consciente de todos mis actos porque quiero que este cauce llegue al mejor mar que yo le pueda dar en el fondo a mis hijos. Y esa es otra de las problemáticas, que el analfabetismo emocional encausa de manera natural nuestra vida hacia una limitante. El analfabetismo emocional encausa nuestra vida hacia la limitante. Entonces, cuando yo no me reconozco, cuando yo no me conozco a mí mismo, es un ciclo o son ciclos, etapas defectuosas dentro de mí, porque yo no encuentro las herramientas para enfrentar o para vivir la vida que se vive hoy en día. Y ahí, o sea, para mí es algo tremendamente importante que padres, madres y todos los seres humanos sepan cuáles son sus talentos. Bueno, ya vamos a hablar de eso. La autopercepción es esa capacidad de manera inicial, ¿ya? De manera inicial, porque, mira, yo te quiero mostrar de nuevo, lo voy a mostrar de nuevo, esto. De manera inicial, la autopercepción comprende muchas cosas. Por favor, mira este mapa conceptual, que es enorme, mide casi 2 metros. Todo eso es el programa del coaching parental que se enseña en el nivel 1 y en el nivel 2. Y en el nivel 3 también. Ahí tengo varias que estudian, que llevan 3 años estudiando conmigo. Entonces, imagínate todo eso. Y ahí recién está la autopercepción. No sé si alcanzó, si estoy bien. Ahí sí, recién está la autopercepción, en la reprogramación del talento. O sea, es el reconocimiento del yo de manera muy básica, como te estoy diciendo, es partir por la comprensión de 3 cosas. Primero, observarme de una manera o con una percepción
vamos a utilizar esta palabra que yo sé que no está bien utilizada, pero es más general, de una percepción correcta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la manzana verde debiese mirar en el espejo una manzana verde, pero la mejor manzana verde, la manzana verde más sabrosa y más brillante y más rica, pero manzana verde. ¿Te fijas? Ahora, esta me gusta, amigo, porque igual te ve... la broma, la broma. No, pero en el sentido de que nuestra percepción de nuestros sentidos y la observación tiene que ser lo más potenciadora posible, ¿ok? Esa es la primera, la autoobservación la autopercepción desde la observación, ¿ok? Luego, escucharme a mí mismo. ¿Qué me digo? ¿Cuáles son mis voces internas? ¿Cuál es mi diálogo interno? Eso es, chiquillo, otra clave. El reconocimiento del diálogo interno. Que nuestros niños comprendan, nuestros jóvenes comprendan, que las 25.000 voces que tienen dentro de su mente en este momento no son porque tienen que ser esquizofrenia, por ejemplo, sino más bien es porque dentro de nosotros hay partes, y esas partes a nosotros nos hablan, y esas partes dirigen nuestra vida. ¿Te fijas? Bueno, la observación, la escucha, ¿cierto? Y la percepción de lo que es el sentirme, de lo que es el sentirme, en el fondo. Y aquí está la clave, otra clave. Oye, anoten todo lo que puedan y háganse las preguntas clave para ustedes mismos, ¿ya? Esta es otra clave. Cuerpo, mente y emoción. Giancarla, ¿el cuerpo somatiza los mensajes que las emociones nos envían? Esa es una excelente pregunta, porque imagínate que el comprobado, evidencia en el fondo científica, nuestro cuerpo sabe lo que la mente todavía no. Entonces, tu emoción sería más o menos así. Yo tengo un estímulo externo, el estímulo externo entra dentro de mi cerebro y la misión de mi cerebro es procesar la información. ¿Qué está pasando? Y te lo puedo contar como con un cuento. Mira, la amígdala cerebral, que es esa parte de tu cerebro muy pequeñita, pero pucha que dirige, manda muy bien esa parte de tu cerebro, mi amígdala cerebral. Está las amígdalas, porque tenemos dos amígdalas, una abajo de cada hemisferio. Entonces, la amígdala cerebral recibe el estímulo y esta amígdala se siente así como, oh, ¿qué acaba de pasar? Yo no sé reaccionar, porque así es la amígdala, es alterada siempre, esa es su misión. Entonces, le manda eh, al hipotálamo, le manda y le dice, yo no sé qué es esto, ayúdame. Y el hipotálamo le dice, ay, no sé, pero voy a secretar ciertas hormonas porque tú me estás dando una indicación que es como extraña. Así que parece que esto me está angustiando porque no logro comprender muy bien qué es lo que hace y que se lo voy a pasar al hipocampo. Pero por mientras ya secreté cortisol. ¿Para qué? Por si acaso nos ayudamos. El hipocampo, que es la parte de tu memoria, le dice, déjame ver, esto podría ser, a ver, es auditivo, es la voz interna que estás teniendo, lo mezclamos con la visión y tú te estás mirando al espejo y te estás diciendo tal cosa. En esa comprensión el hipocampo ya le mandó el mensaje a la corteza prefrontal. Imagínate la carretera neurológica que recorre un solo estímulo. Y la carretera a veces se da muchas vueltas, pues cuando tenemos personas que son más enrolladas, muchas vueltas, y llega a la corteza prefrontal y la corteza prefrontal le dice, calma, hermano, no te preocupes, eres solo tú que te estás mirando al espejo. Pero ¿qué sucede? Que tu cuerpo ya reaccionó hace rato al estímulo del diálogo interno castigador. Y ya somatizaste, ya te dolió la guata, ya te enjorobaste. ¿Enjorobaste es eso o jorobaste? Jorobaste. Ya te jorobaste, muscularmente ya te comprimiste, etcétera.
Y después viene la mente cuando te dice, ya, ok, entreguémosles un sentido a eso. Y esa es el analfabetismo con el que nos hemos encontrado estos últimos años, pero súper, súper potente. Power, preocupante. Y ocupante, me estoy ocupando de eso, nos estamos ocupando de eso, pero preocupante, porque los chiquillos no están, los niños, las niñas y los jóvenes no están, no saben qué mensaje les entrega el cuerpo, qué mensaje les entrega la mente, no saben lo que es la emoción, no saben ni asociarlas ni disociarlas. Y lo más importante de lo que te estamos contando en este momento es que el foco de atención que yo le pongo a cada una de las cosas que estamos viendo en la pantalla, cuerpo, mente, emoción, es fundamental. Porque ahí están, ¿qué cosas están, Natalie? Las cajitas. Las cajitas de la mente. ¿Qué pasa si mi foco de atención está siempre en lo negativo, en la queja? Me da lata hacer esto, ya tengo que ir. Eso mismo consigo en mi vida. Todo me da lata, mi emoción comprende, las emociones son más difíciles de procesar, mi cuerpo comprende el mensaje, se enferma y secreto puro cortisol, porque mi mirada, mi foco de atención está puesta en lo limitante. Ahora, ojo con esto, que es súper importante saber. Naturalmente, tu cerebro siempre se va a la limitante en cada estímulo que tú tengas, porque tu cerebro despierta día a día para sobrevivir. Y tu cerebro flojo, tu cerebro no quiere los cambios, y como no quiere los cambios, te dice, no, no lo hagas. Entonces, un desaprender de esa caja para tomar el estímulo y ponerlo en la otra cajita, que es la de la construcción. La de la construcción, la de la resignificación o la de la potencia, que, ojo, no tiene nada que ver con hablar todo de manera positiva y ser súper, súper cachilupi flow, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que aprendamos a dirigir nuestro cerebro hacia lo que sí queremos en nuestra vida. ¿Es así? Es así de simple. O yo lo veo muy simple. Entonces, sucede un algo, Natalie, Fran, todos ahí. Sucede un algo. Sucede que cuando nosotros somos analfabetos emocionalmente, generalmente tenemos niños, niñas, jóvenes y adultos hiperreactivos, que es mucho lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque nuestra amígdala cerebral está en hiperatrofia, está más grande de lo común, y que disminuya su tamaño no es fácil, chiquillo, porque es un aprendizaje, es el músculo de la alerta. Está tan hiperestimulado a través de los celulares, a través de lo que vemos, a través de todo, está tan hiperestimulado mi alerta, mi amígdala cerebral, que lo que forma en el fondo al final es una hiperreactividad. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Mis hijos en todas sus edades, yo tengo mamá con hijos de adolescente, en la universidad, con unos que ya se fueron de la casa, pero que lo están estudiando para sí mismas, y también tenemos mamá de chiquititos en el fondo, de todas las edades. Tenemos una mamá que aprendió esto, o una terapeuta que aprendió de manera más íntegra todo lo que es la capacidad del lenguaje. Y resulta que cuando su hijo se le activa su alerta, su alarma, y su hijo quiere luchar, que es la conducta común, voy, te pego el combazo a los hermanos o a los compañeros o a quien sea. Cuando yo soy más consciente a nivel emocional de mis habilidades, etcétera, me conozco más, hay una autopercepción, resulta que esa lucha sigue siendo lucha, pero esta vez está resignificada. Entonces, en vez de golpear, yo te miro y te digo, es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, la forma de la respuesta a la lucha es completamente diferente. Lo mismo sucede en caso de que alguien quiera huir, que sería la segunda respuesta de la amígdala cerebral. Huyo, lucho, y en este huir
hay muchísimas personas, adultos y niños, que no tienen la capacidad de resolver conflictos y cuando se ven en un conflicto simplemente se van, ¿cierto? Entonces salirse es una conducta, un patrón que yo empiezo a improntar dentro de mi memoria. Entonces cualquier conflicto el día de mañana me fui. ¿Soy consciente o responsable de lo que está pasando conmigo? No, no estoy siendo ni consciente ni responsable conmigo mismo. Y lo mismo sucede en la parálisis. La parálisis es esa capacidad que tienen los seres humanos y es como la más que se da en el fondo en distintos tipos de reacciones. La parálisis te quedas así, sin saber qué responder, ¿cierto? Bueno, cuando aprendemos en el fondo, quizás vas a pensar más en qué decirle a la persona que está al frente para ser comprendido. Pero la parálisis deja de existir, es un tiempo refractario, se le llama, de la amígdala, en donde tú no sabes qué hacer y simplemente golpeas. Tiempo refractario. Entonces, ese tiempo en la parálisis disminuye cuando tú tienes un autoconocimiento mayor, en el fondo. Y lo generamos todo a través de la lingüística, ¿sí? Eso es lo mejor, que a través de nuestra lingüística corporal y verbal, tú generas el autoconocimiento de todos quienes están cerca de ti y aún más de ti misma o ti mismo. ¡Ay, me encanta esa palabra, el talento! Me doy el teléfono, perdón. A mí también, Natalia. A mí también me encanta. El talento para mí, la base de todo está en el talento. ¿Qué es el talento? El talento, mira, comúnmente estamos acostumbrados a ver el talento, esto es yo veo el talento como una nominalización. ¿Qué significa una nominalización? Que cada una de las personas le entrega una respuesta según su propio significado en el fondo. Pero yo creo que tenemos que sacarnos también todas esas nominalizaciones básicas que tenemos dentro de nuestro cerebro y comprender de que el talento primero es solo un conjunto de habilidades, un conjunto de potencialidades que tiene todo ser humano y que depende del entorno en cómo ese talento en el tiempo es programado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al conjunto de talento visible, como por ejemplo el que canta bonito, el que baila bonito, el que hace la gimnasia artística, ¿cierto? Eso te iba a consultar, porque generalmente yo escucho a mucha gente que, a ver, ¿cuáles son sus talentos? Y es como, no canto bien, no sé actuar, es como todo lo artístico, pero hay miles de talentos más que no, al parecer, no estamos reconociendo. Exactamente, el talento está visto como una potencialidad visible, no solo en lo artístico, sino también en lo deportivo. O sea, todo lo que yo vea es un talento. Y aquí es cuando yo digo, quebremos esa creencia, por favor. O sea, si algo tengo que impactar en ti, en este webinar, es que esa creencia tiene que quedar fuera lo antes posible, porque todos los seres humanos tienen talento. Pasa que hay talentos que son visibles, como lo que hemos repetido en este momento, y hay otros talentos que son invisibles hacia el entorno. Y los talentos invisibles son los que más hay en el mundo. ¿Te fijas? Los que más hay son los talentos invisibles, porque los talentos invisibles para el entorno son la comprensión de toda la gente talentosa corporalmente, o sea, el deportista, los artistas, todo en el fondo unido a las habilidades blandas que tenemos los seres humanos para la programación de cualquier talento. Y eso yo siempre espero que mis alumnas, porque generalmente son mujeres, lamentablemente, pero ya vamos a llegar a donde haya más varones empoderados. Generalmente siempre busco que mis alumnas encuentren su talento, porque si ellos están desde ahí, su hijo se les va a hacer mucho más fácil.
¿Qué le dirías a esos niños, adolescentes que dicen, no, yo no tengo ese talento y ya no lo voy a tener, entonces... Es una excelente pregunta. Yo no les diría absolutamente nada. Yo les hago una estrategia, le practico una estrategia, una herramienta. Y le digo, veamos si es así o no es así. Saquemos hoja, papel y hagamos esto. Y cuando termine, yo te voy a preguntar a ti, ¿será que de verdad no tienes talento? O más bien, ¿qué talento es el que descubriste que tenías? Y hasta la fecha, te lo juro, a los que veo visible, Lorena, Paz, Fran, Natalie, hasta la fecha, ni un solo joven o niño que me ha tocado hacerle esas herramientas me han dicho, no, yo sigo creyendo que no tengo ningún talento. Ninguno. Ninguno. Allá hay una pregunta clave. Porque yo les quiero preguntar a ustedes, Natalie, si yo te pregunto la pregunta común que nos hacemos nosotros los seres humanos, pero tú qué esperas de tu hijo, ¿qué me responderías tú? Que sean felices. Que sean felices, sí, ¿cierto? Es la pregunta más, la respuesta más común. Sí. ¿Y ellos saben lo que significa ser felices? O mejor aún, ¿y tú? ¿Y tú sabes lo que significa la felicidad? ¿Sabes lo que compone tu felicidad? ¿Sabes lo que compone tu talento, tus habilidades? ¿Cómo desenvolverte en un ambiente tan incierto como lo es ahora? ¿Tus hijos sabrán qué es lo que necesitan para las profesiones del día del mañana? Muy buena pregunta. Yo creo que todos están respondiendo. Esa es la gracia. El día de hoy quiero mostrar que quiero enseñarte un poquitito, es mi extracto de lo que es la comprensión del talento. El talento, de manera básica, chiquillos, básica. Básica quiero decir que es como lo inicial, ¿ya? Que no quiere decir que sea fácil, sino que inicial. La autopercepción, que es el reconocimiento del yo. Observarme, escucharme, sentirme, cuerpo, mente y emoción, conocerme en esa autopercepción. Es un gran trabajo a corto, mediano y largo plazo. Así de simple. Luego viene la motivación. Y mira lo increíble. Sí. ¿Qué es la motivación? Eso es lo mejor de todo. La motivación también es un constructo, bajo mi mirada, bajo mi mapa, que ha estado mal implementada durante mucho tiempo. Creemos que la motivación es un sentimiento, es un no sé qué que viene y que de repente no está. Y resulta que la motivación no es eso. La motivación es una programación de la mente para gestionar cosas, estrategias, habilidades, etcétera. Pero es una programación, como dice ahí, es un conjunto de procesos mentales. Mira, vas a aprender, aprendes cómo, o sea, a saber qué es un proceso mental dentro de uno mismo y qué es un proceso mental dentro de las capacidades de nuestros hijos. Y ese proceso mental le entrega siempre, 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 siempre un sentido a nuestras acciones. ¿Por qué? Por nuestros sistemas de representación. Es como tú improntas tu memoria dentro de tu cerebro. Y esa es la motivación. Saber que cuando procrastinamos, que sería como el antónimo de la motivación, ¿cierto? Que cuando procrastinamos hay toda una evidencia científica que avala y que te enseña qué pasa con la procrastinación a nivel cerebral. Aprender de eso
significa que te están diciendo, mira, Fran, tú quieres ser rubia y sabes que para ser rubia puedes teñirte en tu casa o puedes teñirte en una peluquería. Tú decides. Y la Fran con la procrastinación va a decir, ah, no, es que yo no quiero ni ir ni a mi casa, ni quiero la peluquería, ¿cierto? Pero yo te voy a mostrar que en eso hay una evidencia científica, que solo necesitas cambiar esa representación para que simplemente decidas desde lo fácil, desde lo inmediato, desde lo rápido. O sea, son procesos mentales que te dirigen hacia la acción. Esa es la motivación. Y es la comprensión absoluta de lo que está abajo, Natalie. La emoción. Oye, Giancarla, y yo te pregunto esto como mamá. ¿Cómo hago para que esta capacidad innata que tiene mi hijo, mi hija, sea un talento? Con la autopercepción, con la motivación, y vamos a ir para allá. Y la comprensión de lo que es la perseverancia, que nuestros hijos sepan que la perseverancia es también un talento. Ser perseverante es un talento. ¿Te fijas que en qué minuto habíamos visto la perseverancia como un talento? No sé. Pero ser perseverante es un talento. Entonces, ojo, mira, perseverancia, que para muchos padres el antónimo de perseverancia por la conducta son como los niños que son, ¿cómo se les dice a esos niños? Como yo era yo, como, ay, burra, pero ¿cómo se dice de manera bonita? Terco. Terco, la terquedad. Muchos padres se quejan de sus hijos por ser tercos, o porque están tercos, como ellos quieran decirle. La terquedad es una habilidad tremenda para el logro de los objetivos. Si la única diferencia, ¿cuál va a ser? Que ese niño, niña o joven sepa cómo dirigir esa terquedad para convertirla en ¿qué? En perseverancia. Y ahí hay un tema lingüístico, o sea, terco, caja de la queja. Perseverante, caja de la resignificación. Yo dejo de decirle a mi hijo que es terco y le digo que es muy perseverante, pero que tiene que aprender en dónde perseverar y en dónde no. Y ahí no tiene que ver con la tercadez, tiene que ver con la capacidad de saber elegir, con la capacidad de ser responsable, etcétera. Y son otras las cosas que se tienen que trabajar. Y ahí es cuando yo les decía al principio, estamos acostumbrados a reparar problemáticas de primer orden en nuestros hijos. O sea, el entorno y el comportamiento, y no de segundo orden, las capacidades, las creencias, los valores, la identidad, que serían todos los niveles neurológicos más profundos, que te llevan, por cierto, hacia una acción que realmente uno quiere, un empoderamiento real, Natalie, ¿cierto? Cierto. Y aquí está lo que tú me preguntabas, Natalie. Estos porcentajes son como como la efectividad para la programación de un talento, ¿ok? Cuando nosotros sabemos reconocer nuestro diálogo interno, que puede ser limitante o potenciador, y más encima saber qué versiones son limitantes, qué versiones son potenciadoras, y reconocemos ese diálogo interno para dirigirlo, o sea, yo no solo lo reconozco, sino que me estoy dando cuenta que me estoy haciendo daño, entonces lo cambio. ¿Me fija? Ahí lo que sucede es que voy a tener más o menos un 25% de un talento programado o en programación. ¿Bien? La capacidad innata, imagínate, Natalie, todos, lo poco, todos nacemos con una capacidad innata, todo el mundo. Tienes que descubrir cuál es. Y ahí está la pega. Ahí está la pega de nosotros como profesionales de la salud mental, que aunque yo siempre digo yo no soy psicóloga, pero me considero una profesional de la salud mental en todas sus letras. Pues nosotros como padres, nosotros como docentes de corazón, porque tampoco tengo el privilegio de serlo, ¿te fijas? Tenemos esa gran misión.
descubrir, ayudar a que la gente descubra cuál es su capacidad innata. Y ojo con algo aquí también, la capacidad innata no es solamente bailar bonito. En esto que yo te estoy mostrando, en este porcentaje del 100%, hay hartas cosas más. Esto es lo básico, acuérdate. Bueno, y 50% lo que yo hago, o sea, 50% de tu efectividad de la programación de tu talento está en la perseverancia, en hacer cosas, en modificar tus zonas cerebrales para la efectividad, para el talento. Y aquí está la otra clave, Natalie. ¿Se comprendió lo que les acabo de enseñar? Ya, buenísimo. Aquí está la otra clave. Se me está acabando la batería. Lo siento, chiquillos de Instagram. Se me va a acabar la batería. Aquí está la otra clave del talento. Nosotros tenemos dos posibilidades siempre en base a una estrategia. En realidad son tres. Yo le doy enfasiado. 3. Errar en base a una estrategia, ¿cierto? Neutral en base a una estrategia, que no fue ni fu ni fa. Y el acierto, o sea, te salió como tú estabas buscando que te saliera. Ahí tienes 3 posibilidades. Las más comunes son el acierto o el errar. ¿Por qué? Porque la neutral comúnmente no es que sea neutral, es que yo hago que sea neutral. ¿Y para qué? Porque seguramente como falle, prefiero dejarla de lado. Y ahí la convierto yo en una neutral. Es como escondida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en una estrategia podemos errar o podemos acertar, ¿cierto? Y aquí están de nuevo las cajas de la mente. Si mi hijo tiene una mentalidad de crecimiento, al errar, puede optar por la posibilidad que está arriba, que es a ese error encontrarle una posibilidad y verlo como una oportunidad. ¿Ok? En cambio, si tiene una mentalidad fija, que también está acá, te la voy a mostrar, en una mentalidad fija, lo que le pasa a tu hijo es que da la estrategia por perdida y no le interesa y desde ahí empieza la volatilidad. Ah, no, es que este deporte ya no me gustó. Ah, no, es que la otra tampoco me gustó. Y ya las cosas no me gustan, no porque no me gusten de verdad, sino porque fallé. Ahí está. Mentalidad, ¿se ve? Que no alcanzo a llegar tan lejos. Mentalidad fija, sí. Existen crisis emocionales que provocan la parálisis. La mentalidad fija es reactiva, actúa por impulso, carece de desarrollo de la corteza prefrontal, no hay metacognición. En cambio, en una mentalidad de crecimiento, yo veo opciones, soy flexible, soy proactivo, hay aprendizaje metacognitivo, hay creación, hay entendimiento de la crisis, tanto creativa como emocional. Y eso ya otro, podría ser un webinar como de 5 horas enseñándole todo eso. ¿Y cómo logro eso de que pasen a una mente flexible y ellos vean opciones ante una dificultad? Es una excelente pregunta, Natalie. Lo primero que hay que hacer es percatarnos cuál es nuestra mentalidad. Porque no es que tú estás segmentada en una mentalidad física, o sea, fija o de crecimiento. Tú tienes ambas mentalidades en algunas situaciones, solo que tienes una tendencia más hacia el crecimiento o tienes una tendencia más hacia una mentalidad fija. ¿Cómo cambiamos? Primero, percatándome yo como mentor. Por eso, coaching y mentoría parental. Yo me tengo que percatar cuál es mi común en una estrategia. Eso es lo primero. Y lo segundo, sí o sí, y en la quebrada del ají, es el entrenamiento de la programación de las habilidades del talento que mi hijo necesita. Ahí no es en lo que yo quiero, es mi hijo tiene una mentalidad más bien fija, yo necesito, ¿para qué? Porque eres su mamá, eres su papá, para su propio bienestar, tú sabes que tu hijo teniendo una mentalidad fija no lo va a pasar bien. Entonces, nosotros, para mí es una necesidad saber que estoy aportando al crecimiento interno socioemocional de mis hijos. Entonces, desde ahí me hago cargo. Y al hacerme cargo hay un entrenamiento que es a corto, pero más aún a mediano y a largo plazo, en la mentalidad fija. Sí.
Ay, perdón, me fui para atrás. Y para terminar, más o menos, el día de hoy, finalmente cuando yo crío y creo, porque nosotros creamos, o sea, chiquillo, tus hijos son lo que tú creaste de ellos. Es así. Entonces, un crecimiento en potencia siempre va a generar desde nuestro enfoque una autoestima, una responsabilidad, o sea, hacerme cargo yo como niño o niña. Dejan de existir los saquitos rotos. ¿Se acuerdan de esa metáfora del niño saquito roto? Que es muy común hoy en día también, de esos niños que van metiendo cositas en su saquito y se les va cayendo abajo porque tienen el saquito roto, entonces nunca se sienten satisfechos. ¿Me fijas? Responsabilidad, una mentalidad de crecimiento y existe mayor equilibrio interno socioemocional. No quiere decir que tus hijos van a ser perfectos porque la perfección no existe, pero sí van a estar más próximos a eso que está ahí, Natalie. El propósito. El propósito está en los problemas de segundo orden o de primer orden. Buenísima pregunta, Natalie. Es ahí el problema del meollo del asunto de lo que estamos viviendo, que la gente cree que el propósito está en el primer orden, o sea, en el entorno y en el comportamiento. Es como yo qué tengo que hacer para sentirme que mi propósito es así, o yo qué tengo que hacer para, y eso no es así. El propósito siempre va a estar en el segundo orden, siempre. Si tú no te autorreconoces, si tú no tienes autogestión emocional, si tú no tienes autopercepción, es súper poco probable de que encuentres tu propósito. Ni con Kaizen, para los que están enseñando Kaizen en la charla y todo eso, ni con Kaizen, chiquillo. Lamento decirle que Kaizen es una metodología hermosa, pero superficial también. O sea, ni con Kaizen. Porque falta la base. Antes de Kaizen es esto. Es primer y segundo orden. Antes de Kaizen. Si yo no reconozco eso, ¿cómo voy a Kaizen? Kaizen pasaría a ser una estrategia más, en donde descubrí cosas hermosas, pero que impacten tu propósito, lo veo difícil. Y aún más, Natalie, para esto, el camino es cambiante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el camino es cambiante? Quiere decir de que nuestro camino es súper volátil. Es súper volátil. Estamos acá como podemos estar allá. La flexibilidad tiene que ser un valor que esté, pero patente dentro de nuestra corteza prefrontal. La capacidad. En un mundo cambiante cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar con el cambio. Mira qué bonito eso. Aprender a cambiar con el cambio. Y ojo con esto también, que hay otra cosa que a mí me está impactando mucho últimamente. La gente está muy copiona. Pero es que es verdad. La gente está muy copiona. ¿Pero en qué sentido copiona, chiquillo? Y ese es el problema de nuestra adolescencia. Que vemos Instagram y queremos ser como otro es. Y resulta que tú no eres ella. Y esa es por la necesidad de querer identificarme con un algo. ¿Y por qué yo me quiero identificar con un algo y no me identifico en segundo orden conmigo mismo? Entonces hay una palabra que es clave para mí dentro de lo que es el coaching parental y lo es en toda la vida, pero para mí es clave. La creatividad. Yo tengo que ser creativo conmigo, con mis hijos, con todos. Tengo que ser creativo. ¿Cómo yo soy creativo? ¿Se les ocurre a ustedes cómo pueden potenciar su creatividad? Intentando cosas. Intentando cosas, por ejemplo. Cosas diferentes. Una de las cosas más grandes que activa la creatividad es hacer cosas distintas a mí.
leer cosas distintas a mí. Si a mí me gusta el baile, ¿ah? También. Salir de nuestra zona de confort. Salir de la zona de confort, Natalie. O sea, hacer juegos imaginarios. Hacer juegos imaginarios. Exacto, también. Saber que dentro de lo que es Yorka, lo siento, pero no puedo dejar de verte. Tú sabes que mi déficit de atención te está mirando ahí echadita en la cama y yo quiero estar ahí contigo. Invítame. Yorka. Eso para ti, Yorkita. Saber en el fondo que toda la creatividad está fuera de mi zona de confort. Y tenemos jóvenes que salen de la zona de confort. Tenemos hijos que salen de la zona de confort. Ahí cada uno responderá, porque es su propia realidad, ¿cierto? Es la realidad de cada uno, en el fondo. Bueno, es una necesidad la creatividad. Así que para finalizar el día de hoy, ¿cuáles son los beneficios del coaching parental? Para mí, dale, yo me quedo con una frase que escuché de ti, que dice, ver las dificultades de ahora como las posibles fortalezas de mañana. Mira qué potente la frase. Exacto, exactamente, sí. Sí. A ver, vamos a ver en el chat. Sabemos 13, anoten ahí. ¿Cuáles son los, estoy recién leyendo, cuáles son los beneficios del coaching parental, según ustedes? Para mí la vida misma, para mí todo. Ahí está la Fran. Exacto, sí, conocernos a nosotros mismos, saber cómo estamos criando. Para la resignificación, ¿cierto? La culpa la dejamos fuera porque ya no nos sirve de nada la culpa. La información permite identificar qué estoy aplicando, los beneficios para nuestros hijos, para nosotros mismos en un crecimiento personal, para criar hijos talentosos. Sí, talentosos, pero desde la comprensión de la plenitud. O sea, yo soy talentosa porque me siento plena. Imagínate eso. Me siento plena y por eso soy talentosa. Bueno, y sentirnos bacanos, po. Estar abierto a aprender, a mejorar. Exactamente, sí. Los beneficios del coaching parental, chiquillos, son múltiples porque todas mis estudiantes se sienten bien con ellas mismas. Entonces, en realidad, es un diplomado que es mentiroso, porque yo les digo a todas que es de coaching parental y que todas las destrezas que aprenden es para sus hijos, pero en realidad surge que se ven beneficiados ellas como personas, se ven súper beneficiados a nivel profesional y con la familia aún más. Entonces, debería llamarse coaching sistémico, no sé cómo le podríamos poner. ¿Te imagináis? Bien. Y vamos entonces a dejar estos 15 minutitos, chafle, toqué la mesa. 15 minutitos para las preguntas que nos quieran hacer. ¿Estás listo? Are you ready? Como decía el coaching contagioso, sí. Ahí. Sí, capitán, estamos listos. Hice una pregunta hace un ratito que dejé pendiente para hacértela ahora y dice, ¿podrías dar ejemplos de talentos invisibles? Uy, sí, muchos. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con los adolescentes, ponte tú cuarto medio, en donde lo que queremos es que ellos descubran, bueno, yo trabajaría mucho antes, en tu caso, Paz, primero medio, desde mientras más temprano partas mejor, descubriendo en el fondo cuáles son las potencialidades de cada uno de los niños para que ellos sientan en el fondo que son capaces de lograr lo que quieran. Las habilidades que no se ven de manera evidente. Por ejemplo, la comunicación. O sea, generalmente los niños que tienen aptitudes para la comunicación, dentro de algún momento de su niñez o de su preadolescencia, son catalogados como el que habla mucho. Y es como un, ¿te puedes callar un ratito? O sea, que no paráis de hablar. ¿Te podéis callar un ratito?
Entonces, de nuestra programación va a depender si ese niño, niña o joven finalmente comprenda en su dificultad, porque todo el mundo lo miraba como el hablador, como el, no sé, se convirtió o se pudiese convertir en el fondo el día de mañana en un tremendo talento y ser un tremendo comunicador. Y ahí tienes varias carreras, por ejemplo, periodismo, un asistente social, una persona que necesita comunicarse con las personas, los mismos profes que adquieren una capacidad de comunicarse diferente cuando se reconocen en una habilidad potenciada desde la lingüística. Mucha comunicación audiovisual, periodismo, teatro, leyes. Imagínate un abogado que no sepa defender a su cliente, o sea, leyes, y un sinfín de carreras universitarias que te dirigen hacia, o te estás dirigiendo tú mismo, hacia lo que es la comunicación. O aquellos que, por ejemplo, en mi caso, muchos niños conozco completamente introspectivos en la edad de la primera infancia, preadolescencia, entre medio también lógico, y en la adolescencia también, pero porque su lingüística comunicacional estaba dentro de sí. O sea, yo era un micrófono hablándome permanentemente, millones de voces. Gracias al coaching, gracias a la PNL y etcétera, logré que mi estrategia de la lingüística cambiara y yo dejara de ser introspectiva para ser extrovertida y una lingüística en el fondo hacia afuera. Y yo creo que en la comunicación mal no me va. De hecho, me encanta. Entonces, mi dificultad, que era no hablar, se convirtió en mi fortaleza de hoy. Y así, todas estas. ¡Ojo! Mira lo que te voy a decir que me acabo de acordar. Mis neuronas hicieron sinapsis. Mira, hoy en día tenemos muchos jóvenes que son multifuncionales. ¿Saben lo que significa ser multifuncional? Que no se dirigen hacia una sola profesión, sino que tienen una habilidad para muchas cosas. El problema de eso es que me gustan tantas cosas que no sé cuál escoger, porque en realidad como que me veo en todas un poquitito. Y lo bueno de eso es que tienes tanto por descubrir dentro del mundo que de ti va a depender qué camino tomas ahora. Pero no quiere decir que tengas que tomar solo ese camino. La multifuncionalidad de los adolescentes de ahora conozco muchos jóvenes que son súper capaces para muchas profesiones. Y ahí, déjenme decirle que todos los test se quedaron en el pasado nene. Todos los test vocacionales se quedaron en el pasado nenes. Tenemos que decirle a estas psicólogas y psicólogos que son bacanos a nivel mental, que tienen que crear nuevos test. Te quedaste en el pasado, nene. No sé quién lo hizo, pero ya no. Era muy bien para la época, pero ahora ya no, hay que actualizarse. Eso. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas de nada, Paz. Muchas de nada. Algo iba a decir y lo tengo en la punta de la lengua y se me olvidó. Estoy leyendo. No me acuerdo. Después me voy a acordar y voy a decir, ¿por qué no lo grabé? Bueno, lo grabaré en un Instagram, ¿cierto? Vamos entonces, si no hay más preguntas, nos vamos entonces a la votación. Y como bien yo dije, para todos los que estén acá, a los que estuvieron presentes,
Ahí hay una pregunta. Sí. O sea, absolutamente sí. Lore. Ya estabas hablando de de los adolescentes o de las personas multifuncionales. Son esas personas o los adolescentes cuando salen de cuarto medio y entran a estudiar una carrera, después se dan cuenta de que no estaba ahí y se van cambiando a otra y pueden probar entre varias carreras y hasta que le dan como a la última o a la tercera vez que se cambian, como que ahí está. ¿Puede ser eso un ejemplo? Es un posible, aunque la característica principal de, de las personas que son multifuncionales son como esos jóvenes y adultos, a mí me pasa mucho, de tercero y cuarto medio, que tienen varias opciones, pero no saben por cuál decidirse, porque todas les gusta un poco, pero en esas opciones hay diferencias súper marcadas. Por ejemplo, me gusta teatro, me gusta medicina, también me encanta la ingeniería comercial. Y más encima tú te percatas de que, por ejemplo, que sucede mucho, que a los cabros les va bien en todas las materias. Entonces, cuando tú le dices que se imaginen en alguna carrera, te dicen, oh, pero es que como ingeniera comercial me imagino llegando a una empresa de marketing, ponte tú no sé qué, no sé cuánto. Ah, bien. Y como doctora, uy, me imagino en el hospital de no sé cuánto, de Michigan, de aquí, de allá. O sea, se imaginan de una manera así, pero perfecta, en todas las posibilidades. ¿Me entiendes? Y también lo son en las cosas, por ejemplo, que tienen relaciones generalmente, por ejemplo, el arte, que las manualidades, por ejemplo, el teatro, la niña que hace el lettering, la que después te quisiste dedicar mejor a pintar los dibujitos, o sea, a pintar la ciña, ponte tú, y todo eso tú lo haces bonito, perfecto, y más encima puedes ganar plata con eso. ¿Cachai? Si en el fondo ahí está como el tema. Ahí veo que está la pregunta, mi hijo tiene 18 años, ¿tú crees que me podría servir igual el coaching parental? O sea, absolutamente. Yo tengo 3 niños, una de 17, una de 15 y uno de 8. O sea, yo le agradezco en el alma al Señor, te lo juro. Yo soy creyente de Diosito, ya, yo no voy a misa ni nada, pero yo soy muy creyente de Dios. Y yo le doy gracias a Diosito todos los días por la relación que construí con mis hijos en el tiempo, gracias a todo el aprendizaje que yo fui adquiriendo. Natalie, no sé, tú... Sí, pues mi hija tiene 19 y yo también veía así como que ya era tarde. Claro. Porque en ese momento tenía 16 y yo la veía que cada vez se alejaba, pero en realidad se puede construir. Con herramientas sí se puede, y esas mismas herramientas después se las transmites a ella. Maravilloso, te sirve totalmente. Sí. Y La Paz dice, ¿podría informarnos un poco del coaching, del tiempo, de las modalidades? Ya, Paz. La modalidad es 100% online, son los días miércoles, desde las 19:30 horas a las 21:30, o sea, son 2 horas, casi todas las semanas por 7 meses. Partimos en abril, si es que mal no conté, no sé si son 7 u 8 meses, partimos en abril y terminamos en noviembre. Es un diplomado anual que tiene certificación internacional y nacional en un nivel que se llama Practitioner. Practitioner significa que tú eres practicante de coaching parental y ese título te sirve en cualquier parte del mundo para hacer clases como coach parental desde mi metodología, nuestra metodología, para dictar charlas y también para hacer terapias. O sea, mira, esta es la verdad del asunto. El primer año, o sea, todas se enamoran de la metodología, el segundo año la mayoría quiere seguir. Entonces, tú sigues en el segundo año. Y son 3 años, son 3 niveles, pero tú puedes tomar uno solamente y va a estar muy bien. El tercer nivel, o sea, el segundo nivel es un senior en coaching parental y lo que se aprenden son, bueno, cosas fabulosas. Y el último año es hipnosis infanto-juvenil, en el fondo, que es como las competencias como más
es una profesión, al final terminas dedicándote a ver la vida con estos lentes. Esa es la metáfora de los lentes, algo muy bonito. Pero ya en el primer nivel, por ejemplo, Lore, tú estás en el primer nivel, ¿qué podrías decir de tu experiencia? Para mí ha sido una experiencia que de practicar, como dices tú, practicar, porque a través del práctico más que del teórico vas aprendiendo mucho más. Yo de verdad estoy como Natalie, también tengo una chica de 14 y tengo un chico de 10, también entré por lo mismo, pero me ha servido mucho. Y como dice Gia, al principio piensas tú que es para tus hijos, pero primero es para conocerte a ti y lo que estás haciendo tú y lo que puedes hacer tú para tus hijos. Y como dice, es pura práctica, y es fabuloso. Yo lo recomiendo así, a ojos cerrados. Buenísimo. Bien, en el chat van a poner sí, quienes quieren postular a la beca.